Hay un refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. La Real se fue de vacío de Montjuïc, pero se pueden rescatar varias situaciones positivas. ¿Creéis que el equipo sale reforzado a pesar de esa derrota? Comenzamos en Was en Reala. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un Was en Reala más, con derrota de la Real Sociedad, pero creo que sensaciones más positivas que negativas. Está con nosotros Michel González, que Michel, justo hablábamos en el anterior programa, la derrota puede estar ahí, pero a ver cómo pierde la Real, si es ese el caso, que ha sido, y bueno, pues podemos hablar de muchas cosas positivas, ¿no? Pese a ese 2-1. Comentábamos en la previa, ¿no? Que hicimos el jueves, que más allá de los 3 puntos, pues también había muchas cosas en juego. Creo que a todos nos quedó pues esa pizca de sabor amargo, porque la Real estuvo cerca de puntuar en un campo, digo, el del Barcelona, sí, en el que casi siempre viene con derrota. Creo que eran 28 29 visitas. Ángel la sabe de memoria, con 28 derrotas y solo la victoria. Ahora son 29 derrotas en 30 partidos. Algo así, y salvo aquella de la temporada 22-23 en la que fuimos a Champions. Y en ese sentido, pues el partido permite vislumbrar muchos aspectos favorables a la Real, tanto en variedad de planteamientos, pues con una primera parte un equipo más replegado, tapándole muy bien por dentro al Barcelona, en el que solo a balón parado se le ve vulnerable, y en algún centro de los laterales, que era lógico porque era el lado que menos atención prestabas, y luego una segunda parte en la que ya desde arranque pues intentas presionar más arriba, y luego después del 2-1, que yo creo el partido cambia con Lamine Yamal, pues con el 2-1 tienes situaciones para empatar. Así que sí, te vuelves de vacío, pero yo creo que unido a la victoria el otro día contra el Mallorca, pues bueno, supone cerrar la semana pasada con una nota positiva de cara sobre todo al partido del domingo contra el Rayo, antes de cerrar este plan de encuentros antes del parón de octubre. Ahora vamos a profundizar un poco más, también nos vamos a centrar en la figura de Álvaro Odriozola hablaremos sobre nuestro semáforo, que antes de empezar el programa cada vez genera más controversia esta sección. Está también con nosotros Ángel López. Es verdad que Remiro tuvo paradones, hizo muy buen partido. A mí se me queda ese segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo, hubo 2 o 3 ocasiones muy claras para poder haber estado mucho más cerca, ¿no? Sí, yo creo que la Real estuvo muy bien en el segundo tiempo. No me gustó en el primero, aunque todo el mundo le estaba alabando su manera de defender. Pero mira, yo estaba viendo el partido en la segunda parte con mi hijo el pequeño, y me dijo un momento: Aita, me estoy aburriendo y me voy. Y eso que Odriozola había marcado. Y en la segunda parte justo pensé lo contrario. Digo, estoy gozando con la Real, con un Barrene desatado. Yo, tras el descanso, no vi a una Real peor que el Barça, con balón, de tú a tú, cuando le jugó de tú a tú, atacarle. Y es cuando perdió el partido, por una pérdida de Marín, que analizaremos, pero a mí me gustó mucho la Real del segundo tiempo, sobre todo, la que le plantó cara al Barça. Tuvo esa ocasión de Cubo para empatar el partido, que hubiese sido oro puro, no tanto en el puntaje final, porque la Real se iba a quedar en vez de con 5, con 6, pero sí como aldabonazo anímico de cara a los próximos partidos, porque realmente ahora te quedas con 5 puntos en 7 partidos, que es raquítico, y conviertes de nuevo el partido contra el Rayo del próximo domingo en una final. Vamos a entrar ya de lleno con nuestro semáforo y luego seguimos profundizando. Como he dicho, cada vez, no sé si incluso os vais a enfadar algún día. No, vamos a ver, es que yo creo que había unas normas en este programa, ha llegado Michel y las quiere redefinir todas. Entonces, por favor, como conductora del programa, trata de imponer tu criterio y no permitas que Michel imponga el suyo. No redefino, simplemente digo que digas uno, él, que lo haga y luego ya... Luego los restos. Repito. ¿Quién empieza, Maite? Que tú eres la que manda.
Venga. Sí. Bueno, hombre. Venga. semáforo verde claramente para Remiro, exhibición extraordinaria, yo creo que es su mejor partido, creo que ha jugado 277 en la Real, para mí el mejor el de ayer, 8 paradas, entre ellas 3 milagros. Sí. Por lo tanto, para mí no cabe ninguna duda. Remiro, semáforo verde. Semáforo ámbar, como no me deja poner 2 nombres, Mitchell, no voy a decir Chaleta Char por el primer gol, voy a decir Marín por el segundo, porque yo creo que la Real estaba muy bien en el segundo tiempo y no se puede cometer esa pérdida, sobre todo cuando ha salido ya Lamine Yamal. Evidentemente luego convierte en oro Yamal la jugada, lo remata Lewandowski, pero una pérdida yo creo que evitable, y el gol en contra de siempre, de toda la temporada. Y el rojo se lo voy a dar, voy a sorprender, pero esta vez no te lo voy a dar a ti, como Barreto la semana pasada, sino a José Rodríguez. Ah, vale. Muy bien. Muy bien. Vale, ¿sabes qué? No, Sí, pero sabemos No, pero quién ¿has terminado? es. Sí, claro. ¿Has terminado? No, es, es el ¿Vas especialista a que ha otra vez? fichado la Real en balón Sí, parado esta temporada, José Rodríguez, porque yo creo que a balón parado la Real está penando un poco. Yo creo que a favor no consigue nada en faltas y saques de esquina, y en contra es que es un peligro cada vez que lanzan. Y de hecho, el Barcelona, que no había podido en el fútbol normal y estático o con jugadas hacerle daño a la Real, o por lo menos lo había impedido Remiro, pues marca en un córner, ¿no? Entonces está siendo muy penalizada en las jugadas a balón parado en contra, y yo creo que no saca partido de los córners y faltas a favor, teniendo por primera vez en su historia un especialista en la materia, en la estrategia. Puedo discrepar, ¿no? Por supuesto. Estamos para eso. pero bueno, empieza- partiendo de la Estamos base, partiendo de la base que los números, digo en lo de José Rodríguez. ¿Cuántos córners ha sacado la Real este No, año? partiendo de la base de que los números acompañan lo que dice Ángel, sí es verdad que, por ejemplo, los 2 últimos partidos, Betis y el otro día contra el Mallorca, la Real falla a Aramburu, 2 jugadas que están También. muy bien hechas, con bloqueos, con llega al segundo palo de un jugador totalmente solo, que no sé si cierra los ojos o la echa fuera. Pues esas 2 son acciones de gol. Y ayer, por ejemplo, en ataque, hace una muy buena en la segunda parte, un córner indirecto, creo que es con Sergio, ¿no? Con Taque Cubo, que centra el segundo palo y no llega por No una llega. milésima Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Sí. Creo que esa jugada está bien trabajada. Ayer yo creo que le lanzan a la Real del orden de 15 córners. Y quitando, para mí el más grave fue el que remata en el punto de penalti Pedri, que salva la primera parada de, La primera parada de La- Remiro. de Rashford, Remiro, no sé si era Pedri. Rashford. No, Rashford era Rashford, la primera Rashford parada era de la Remiro. primera, la sí, primera parada un de córner, Remiro. sí, Eso sí, es correcto. imperdonable. Yo creo que el gol, primero, Solo, no es solo. córner, y segundo, Bueno, yo es creo que es córner. falta en el bloqueo de Araujo a Yen. Que, por cierto, yo creo que está muy bien trabajada. Hay veces que te cargan ahí el primer palo con Araujo y con Koundé, y claro, tú tienes Gorri Gajate. tú tienes a Caleta y el siguiente era Yen. Entonces yo ahí sí que le atribuyo parte del mérito ese gol al Barcelona. Sí, es verdad lo que dice Ángel, que mira los números y la Real dices, no he metido ni un gol en ataque, y pues el Madrid, por ejemplo, te dio mucha sensación de peligro, ayer te hace ese gol, pero yo creo que no está tan mal la Real en ese apartado, y que a mínimo que esté más acertado, pero sobre todo el rematador, pues puede mejorar mucho. Yo sí veo otra variedad de jugadas, aunque a nivel numérico ahora pues nos han metido, es incuestionable, más goles de los que hemos marcado en estrategia, ¿no? Puedo O sea puntualizar ahora su semáforo, ¿no? Pero, o sea, que de momento no ha dado colores he ni ha dado puntualizado Por eso Claro, digo, comentario cuando, de cuando José empiece Rodríguez. a darlo, vale. No, yo Vale, todos, sí, todos. sí, Yo sí. Remiro, Marín y José también, muy coincide. Así bien, ¿no? ¿Se puede repetir? No, a ver, el verde, bueno, voy a poner a Odriozola, es evidente. Si no lo ponía él, lo ponía yo, porque, pues bueno, un jugador que estaba fuera del club en los últimos días de mercado, durante todo el verano, que apenas ha jugado partidos amistosos, pues porque la Real optó porque jugaran tanto Aramburu como Rupérez, que eran los que partían las 2 primeras posiciones, y cosas que tiene el fútbol, de repente te ves titular y metes un gol. Pues bueno, las medio lágrimas que se le vieron al final, yo creo que la alegría de todos, pues un chaval que le conocemos desde categorías inferiores, y bueno, que se hace querer, y que ver lo mal que lo ha pasado y cómo le recompensó ayer el fútbol con ese gol, pues bueno, es como va a ponerle el semáforo verde. El amarillo, pero vuelvo a repetir, ese amarillo en el que aceleras No es malo, y no pasas es el malo. semáforo, no, bueno, Barrenechea, de los 7 goles que ha metido Sí, la sí. Real, ha participado en
en 4, 3 asistencias y un gol, el del día del Español, pero 3 asistencias que ha dado 2 goles a puerta vacía. Uno a Oyarzábal el día del Mallorca y ayer otra vez a Odriozola. Está a un nivel, pues eso, superlativo, y para mí es otra nota positiva que deja este comienzo de temporada y el partido de ayer en concreto. Y el rojo, que mira, le iba a dar al amarillo de Ángel, a Pablo Marín, por esa pérdida de balón en salida. Le voy a dar a Alejandro Hernández, el árbitro, porque bueno, al final resulta que el 1-1 viene de una acción bastante evidente que no es córner. Sí. Y bueno, si ese córner no hubiera pasado nada, pues se va al limbo esa jugada, esa decisión, pero fue un error bastante importante y que terminó condicionando el resultado. Tampoco me gustó la primera amarilla que vio Zubeldia, ¿no? Me pareció muy blandita, así como luego, teniendo amarilla, la segunda pudo ir a la calle. Esa sí me parecía amarilla, pero ya al minuto 15, en una entradita, pues ya te condiciona, ¿no? Te marca al central que perseguía. Entonces, sin más, voy a darle el rojo a Alejandro Hernández. El año pasado, Hernández. Es verdad. Oye, cada vez más variedad, ¿eh? Me gusta. Voy a tener pique antes de... Si repetimos todos, Qué semáforo más largo, sí. ¿no? Venga. Sí. Bueno, pero con variedad de nombres. Muy bien, vale. Me ha gustado y pues vamos a seguir profundizando ahora en algunos nombres. Mitchell ya le ha dado el verde merecido. Y vamos a centrarnos un poco en Odriozola. Pero antes de empezar a hablar un poco más de él, pues un chaval que lo ha pasado mal en los últimos meses, vamos a escuchar esas palabras que dio después del partido y ya nos metemos de lleno a valorar un poco pues, su partido, los últimos meses y, oye, qué puede dar a la Real en este futuro cercano. Vengo de una etapa muy dura, de verdad. Además, no le quito ni una letra porque no he podido ayudar al equipo de mi vida, que es la Real, y no he podido defender el escudo que llevo aquí todo lo que hubiera querido y como hubiera querido. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque me he cuidado, pero mi cuerpo últimamente o en esta temporada, en este último año, no me ha respondido. Quería jugar, estoy a punto de salir, es la verdad, no voy a mentir a nadie. Hace un mes creo que fue un punto de inflexión en mi vida porque al final he estado en el infierno, ¿sabes? Y cuando uno ha estado en el infierno con tanta lesión, no salía una, es la verdad, por una cosa o por otra. Se sufre mucho y fue un punto de inflexión. Dije, voy a dejarme todo lo que tengo, cada segundo. Soy un privilegiado de poder estar en el club de mi vida, en mi ciudad. Y me siento orgulloso de no haber dejado de entrenar ni un solo día, de haber dado todo lo que tengo. Y aunque hoy no me vaya contento, sinceramente, porque no hemos ganado y el gol va a ser una anécdota, para mí va a ser un momento muy bonito en mi vida. He dicho futuro cercano, pero tenía que haber dicho presente, porque bueno, pues ayer le tocó en una situación un tanto extraña, como hemos dicho antes, que prácticamente estaba descartado y de repente aparece titular en uno de los partidos más complicados de la temporada y para mí hizo un partidazo y encima piensas, marcó un gol como si fuese el delantero centro, porque estás pensando ahora, remató prácticamente en el punto de penalti, en salida de balón estuvo muy bien y sobre todo también en defensa parando a Rashford. Yo decía, madre mía, la que se nos puede venir, pero... Sí, a mí me gustó mucho. Era previsible que reventara en algún momento, desde luego duró poco, 50 y pico minutos, sí. Pero en esa casi hora de partido yo creo que estuvo muy bien. Evidentemente marcó el gol, nos hizo ilusionarnos con un buen resultado en Montjuïc por estar bien posicionado y por estar donde debía estar, y luego creo que secó perfectamente a Rashford y efectivamente estuvo correcto en la salida de balón. A mí me sorprendió sus buenas prestaciones, no por la calidad del futbolista, que se supone y sabemos que la tiene, sino por pues ese periodo de inactividad que ha tenido, que yo creo que ayer no le penalizó. Y bueno, pues oyéndole la verdad es que hasta te emocionas, porque yo creo que en otros casos, y hay uno muy próximo que es el de Sadik, se le pueden achacar muchas cosas al jugador. En este caso no. En este caso yo creo que Odriozola ha hecho todo lo posible por llegar al nivel que se supone que tenía. No lo ha alcanzado porque su cuerpo no se lo ha permitido. Pero es verdad que no ha faltado un entrenamiento, es verdad que ha hecho lo que ha estado en su mano para poder responder a esas expectativas, porque la Real hizo un esfuerzo en ficharle y hace un esfuerzo por mantenerle, sí. Pero es que su cuerpo no se lo ha permitido. Y bueno, a lo de ayer no sé si fue una reivindicación o por lo menos a él le puede servir de cara al futuro, pues darse cuenta de que, bueno, esa versión está ahí.
incluso lo puede mejorar. Pero es que no sabíamos si iba a poder desempolvar en algún momento y tampoco sabemos en este punto si va a volver a jugar, porque yo creo que Mikel Aramburu ya podrá jugar contra el Rayo. Michel, la clave es esa, ¿no? Que no es que, o sea, que no ha podido demostrar, pero porque las lesiones le han lastrado, porque es que no hay otra. No es que haya tenido 1000 minutos y en esos 1000 minutos haya demostrado que es un exfutbolista y que no vale ni para la Real Sociedad. Todo lo contrario. Esa inactividad de la temporada 21-22 con el Real Madrid, que hacía prácticamente un año que no jugaba desde aquella cesión a la Fiorentina, yo creo que pues bueno, le penalizó, porque aquí los entrenamientos de Imanol eran muy fuertes. De hecho, una entrevista en el Diario Vasco dijo que esos meses con Imanol había sido como hacer la mili, ¿no? Y luego no lo pudo trasladar a rendimiento, pues porque caía lesionado. Y a partir de ahí, pues bueno, se produce un verano en el que yo creo que la Real intenta sacar, porque dice, pues bueno, ¿no? Claro, al final es que la experiencia me dice el hecho es que la que Real no ha podido aportar y bueno. O sea, la solución era... Sí, yo creo que él también. Pero yo creo que no ha salido del equipo porque no ha llegado ninguna oferta por él, ninguna oferta aceptable. Yo creo que ni aceptable ni no aceptable. O sea, también es verdad que bueno, pues se ha quedado en la plantilla, bueno, yo creo como uno de los últimos integrantes y se alinearon varios planetas ayer para que jugara y resulta que pues bueno, está lesionado Aramburu en el calentamiento, está lesionado Aritz, hay problemas de efectivos en la defensa, sale él y rinde. Y bueno, yo creo que... Bueno, ahora hay que ver qué pasa, porque yo creo que el escenario inicial de esta temporada era número 1 Aramburu, número 2 Rupérez. Con Rupérez lesionó también, para mí Rupérez también. A medio plazo es el lateral que más me gusta. Ya lo he dicho varias veces. Está lesionado del meñisco y bueno, pues estará algún mes de baja. Que también mucha gente decía que después de ver ayer a Odriozola les había gustado más los 50-55 minutos de Álvaro ayer que las primeras jornadas de Mikel Aramburu, que eso también, oye, para la posición a nivel de competencia... En salida de balón sí, salida de balón sí, porque Aramburu al final ha dado, sobre todo en temporadas anteriores, en año y medio anterior, prestaciones defensivas, en los duelos, en las disputas y uno contra uno. Yo creo que este inicio de temporada ha estado lejos de lo que había ofrecido, y con balón también. Entonces, bueno, ahora no vamos a decir que Odriozola es titular, pero tener evidentemente a un jugador de su calidad con 30 años en disponibilidad de jugar, tienes esta semana para recuperar, para estar en condiciones, a ver quién es titular el próximo día contra el Rayo, porque está claro que no se le ha olvidado jugar al fútbol. La verdad es que su físico se lo permitiera. Si vimos ayer que jugara 55 minutos contra el Barcelona, que es un equipo que impone mucho ritmo ante Rashford, un futbolista top, y aguantase, quiere decir que preparado está, ¿no? Los futbolistas pues no son robots y también pueden llegar a sufrir. Evidentemente son personas absolutamente privilegiadas, porque Álvaro Odriozola tiene la vida resuelta probablemente con 29 años todavía, pero además también él cita la palabra infierno, ¿no? Pues también pueden pasar muy malas épocas en su vida y mucho más. Curiosamente, tú siendo jugador de la Real Sociedad y siendo donostiarra y churiurdín como es él, pues celebras muchos más los triunfos, los sientes como propios, pero también las desgracias las vives más personalmente, ¿no? Y esto es lo que le ha sucedido a Álvaro Odriozola, pues que evidentemente no ha pasado un periodo bueno y probablemente haya sufrido. Él cita la palabra infierno, bueno, y no sé si es exagerado o no, pero seguro que no lo ha pasado bien. Y ayer participó en un equipo en el que esto es un milagro, esto sí que es único en el mundo, y esto es una etiqueta real, vamos a dejarlo ahí. Jugaron 7 guipuzcoanos en el 11 inicial, 7 guipuzcoanos y 8 de la cantera. Es algo tremendo. Esto no se ve en ningún otro equipo del mundo. Y un portero de Cascante, que en otros sitios te lo cuentan como... Que te lo pueden contar como canterano o tal, bueno, no. O de la filosofía es así. No, pero sobre todo 7 guipuzcoanos. Y uno de esos guipuzcoanos, que lo vive, que lo siente, es Álvaro Odriozola, que ahora dice que su sueño es correr la banda de Anoeta para que le vean sus hijas. Ya veremos. Pues sin duda, muchas veces pues criticamos a los futbolistas con más o menos razón. En este caso es verdad que las lesiones pues cambian, ¿no?, el contexto de Álvaro Odriozola. Y bueno, pues Sergio siempre ha hablado de recuperar a futbolistas, incluso pues también Sadi, que ayer tuvo minutos, y ahora nos vamos a tomar un café. ¿Qué os parece? Para calmarnos un poco este lunes, que los lunes se necesitan. Y seguimos poniendo nombres al partido de ayer.
Bueno, Beñat, tenemos defensa para el domingo porque te leo y me pongo nervioso. Bueno, ahí andamos. ¿Tú estás para jugar o qué, Bruno? Si hay que echarte de mano de ti o qué. A unos pocos minutos igual sí, pero ¿De poco lateral? más. ¿De lateral te ves ahí en banda un poco de noveta? Bueno. Bueno, a ver. Vi salir cojeando a Sergio Gómez y a Aramburu de Montjuic. Los dos ahí con un vendaje en la rodilla y parece que llegan. Sí que Sergio, pues, Buena entrada le hizo Koundé, ¿eh? le metió un viaje importante a Koundé, le cazó así con la tijera Poca broma. y si le hubiese pillado con los dos pies apoyados, pues la avería hubiese sido importante. Se quedan en un golpe y parece que llegan los dos. Así Pues que, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. ¿Visto lo visto? Hombre, está ahí Aritz, está John Martín, que tampoco está disponible. Aritz, que sigue con el problema en la costilla, ese golpe. John Martín, que por lo menos, pues, a ver, es una faena para él, pero se ha vuelto del Mundial, no va al Mundial con España. Un jugador más con el que podemos contar en breve espacio. Sí, yo creo que para el Rayo no va a forzar, pero bueno, para la vuelta de Parón, importante para Sergio porque solo tenía a Chalet Tachar y a Zubeldia, así que recuperar efectivos, que es lo que nos hace falta. Bueno, por lo menos hay tiempo por delante, no es como hace unos años que había partido cada 3 días. Sí, ahora Algo bueno tiene no jugar en Europa. Eso es. Ahora jugamos los domingos y poco más, así que nada, tiempo para descansar sí que tiene. Bueno, pues ni tan mal. Vamos a seguir poniendo nombres y para mí uno de los destacados ayer, por ejemplo, es Sergio Francisco, porque es verdad que luego pues, en rueda de prensa habla también, es una derrota y por lo tanto, pues no sé si el plan de partido salió como todos queríamos, pero creo que tal y como le preguntó además nuestro compañero Barreto, no salieron las cosas en Sevilla y en cambio sí que acertó ayer. Es que yo creo que hasta ahora, por lo general, ha acertado. Y en Sevilla lo que pasó es que, ya lo comentamos en el programa, juntó a 4 jugadores, ¿acordáis? Aquella expresión, yo creo que si se cruzan por la calle ni se conocen. Es que ni se conocen. Zakarian, Susic, Guedes y Soler los saca de golpe, o prácticamente de golpe, y el equipo se viene abajo porque no tiene referencias en el centro del campo. Y eso fue lo que ocurrió. Pero el resto de partidos, yo creo que la Real ha ofrecido, quitando también, y él lo ha reconocido en las ruedas de prensa, la segunda parte de Oviedo. Sí. Que es verdad, pero no es que se pierde el equipo, sino que le falta, no sabe cómo meter mano a la defensa del conjunto rival, ¿no? Y genera poco. Pero bueno, el equipo ahí no se descompuso. Y el otro día, el plan de partido, yo creo que es acertado con eso, con variedad táctica, con distintos planes, con un repliegue más acentuado en la primera parte. A mí me gustó sobre todo pues eso, esa alternancia del pues 5-4-1 al 4-2-3-1, porque con Gorrocha muchas veces se metía de tercer central en la izquierda. Yo creo que provocado también porque el Barça siempre te estira el media punta, en este caso Pedri, o bueno, Dro, que estaba jugando ahí en esa posición, y te carga la línea de atrás. Y luego con Turrientes y Marín, pues lo que hacías es perseguir casi en individual, ¿no? A De Jong y a Pedri. Entonces ahí controló bien y luego dices, bueno, entonces me aparecen las bandas. Pero en las bandas, con Guedes, yo creo que la aportación defensiva fue muy buena, porque entre él y Odriozola consiguieron controlar por dentro a Rashford, y lo mismo ocurría con Barrene y con Allen en la banda contraria, ¿no? Que conseguías controlar al extremo izquierdo. Entonces, las únicas opciones eran, o quizás el Barça interpretó bien, que las únicas puertas de entrada eran las subidas de los laterales. Pero bueno, era algo que la Real ya asumía. Y ahí vino una ocasión que fue la del centro de Koundé, que remata en propia puerta a Zubeldia y fuerza una de las paradas de Remiro. Luego en la segunda parte la Real pues sí da un paso adelante para ir a apretar más arriba, y yo creo que el plan de partido fue perfecto. Coincido con lo que ha dicho antes Ángel, que la primera parte, dentro de estar bien en defensa, no me gustó, que fue incapaz de enlazar 2 pases. Entonces, y la vez que la enlazó metió el gol. Entonces perdió, digamos, en tenis son errores no forzados. Muchos balones que el rival no te ahogaba como para perderlos. Entonces, a esa parte no me gustó, pero creo que la idea, pues bueno, estaba bien lanzada. Sobre todo que todo obedecía un plan, ¿no? En la primera parte estaba claro que era una Real más replegada. Dejaban conducir a los centrales, les flotaban todo lo que quisieran, casi a... De hecho, en una de las ocasiones, Araujo, como se vio tan libre, chutó desde 35 metros a ver si daban la diana, y luego cuando recibían De Jong y Pedri sí que los encimaban. El plan, desde luego, era ese, y luego en la segunda parte, pues con Cubo, con Bryce, con Soler, con gente de refuerzo, pues ya presionar más arriba, tratar de tener más el balón, y la Real
lo consiguió. Luego pues no sale, pues porque ellos tienen, por ejemplo, a Lamine Yamal, que la Real no lo tiene, pero yo creo que se notó la mano del entrenador en el partido, y creo que en esta ocasión, desde luego, para bien. Hablamos de recuperación de futbolistas, como ha podido ser el caso de Odriozola, que ya sabemos que, dentro del cortoplacismo, pues vamos a ver qué ocurre en los próximos partidos y ese nivel que tiene. Por ejemplo, también Barrenechea, que lo llevamos comentando, está siendo, es que ayer me pareció también increíble todas las tomas de decisiones, salvo un pase que lo suele hacer bastante siempre hacia el medio, que todas las temporadas cambio de orientación ahí por todo el centro, que como la pierdas, pues te genera el contragolpe el año pasado contra el Mallorca, el día del 0-2, ¿no? Y luego, por ejemplo, Turrientes también me pareció que ayer hizo un buen partido. Creo que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero la mayoría nos pudimos llevar a las manos a la cabeza con ese centro del campo que sacó ayer Sergio Francisco dentro de las rotaciones, pero bueno, pues se está viendo que... Yo te voy a decir que es el que esperaba, para este partido. A mí me extraña... Bueno, Marín sí que lo hablamos aquí, que Marín iba a jugar. Eso porque sí que lo hablamos. El más Corricalari. Gorrotxategi, pues tiene que tener minutos y tiene que ser el líder ahí en el centro del campo. Y Turrientes, tener dos medios centros. Yo pensaba que quizá Soler... A mí, yo no sé por qué a Soler todavía no le ve como titular en este porque equipo. todavía le falta físicamente ritmo de competición. Venías de jugar el miércoles, no me parece una decisión... Yo me parece que lo hizo muy bien. Que también, dentro del plan de partido, llegar con un resultado corto, luego meter en el segundo tiempo a futbolistas que con chispa y que puedan ser un poco más diferenciales en el pase. Y que a lo mejor tu plan es la primera hora correr y la última media hora jugar, coincidiendo con que el Barça pues suele bajar un poquito. De hecho, la Real es verdad que tiene dos ocasiones muy claras en jugar en ataque, la del larguero y la del pase a Oyarzábal, que controla mal. Es una pena, pues si controla bien esas no suele fallar. Pase de Ayen, Pase de Ayen. Ya tenía el Barça la defensa adelantada, tú tenías, digamos, los jugones, y le faltaba al Barça, que no llegaba muchas veces, a hacer la presión a balón, ¿no? Al poseedor de balón, y ahí tenías pase para meter. Y ahí no hubo sincronización pasador, desmarcador. Caímos en fuera de juego. Hubo otras situaciones que dices, pero ¿por qué te has metido ya y tenías que frenar? Yo creo que ahí no supo interpretar o ejecutar bien la Real esas acciones, pero eran jugadas muy favorables para hacerle daño al Barcelona. Aquí dos detalles. Efectivamente, yo creo que Sergio está consiguiendo sacar o intentar buscar la mejor versión o recuperar a jugadores como Ander Barrenechea, que desde luego está encontrando las condiciones perfectas para sacar ese fútbol que sabíamos que tenía, pero que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Con Turrientes yo creo que está haciendo lo mismo, aunque en estos últimos partidos ha jugado menos. Lo de Saik luego lo hablamos si quieres, porque esto sí que no me está gustando en absoluto. Y luego es curioso, ¿no? Porque sacas un centro del campo formado por Gorrotxategi, Turrientes y Marín, que son canteranos y muy jóvenes, con poca experiencia en primera división, aunque cada vez más en el caso de Marín, que juega siempre. Pero otra vez ponemos un poco en solfa la planificación de la plantilla, considerando que en el banquillo estaban sentados muchos millones de euros, y los futbolistas llamados a ocupar esas demarcaciones, y digo, fichados a golpe de talonario, eran Susic, Zaharian, Soler, Bryce. Estos estaban sentados en el banquillo y estaban jugando jóvenes canteranos como Gorrotxategi, Turrientes y Marín. Por lo menos es curioso, ¿no? que suceda esto en la Real, que no debería ser así, desde luego. Que sí, por lo que se refiere a la cantera, pero no, porque si tú fichas este tipo de jugadores, te gastas 11 en Zaharian, unos cuantos en Soler, en Susic, 10 millones. Eso tiene que ser para que jueguen, que sean titulares indiscutibles, y esto no está sucediendo. Bueno, yo creo que ahí, partiendo de la base que sobre el papel tiene razón, son situaciones diferentes. Es decir, Soler no está siendo titular... Pues porque ha venido con menos ritmo. Entonces, todos estamos viendo lo que está aportando. Yo creo que Soler va a ser titular en el centro del campo. Bueno, lleva un mes ya, ¿eh? De la Real. Lleva un mes en la Real. Pero ha jugado después de hacer una pretemporada. Yo personalmente no le pongo ayer desde el principio, porque es un partido muy proclive viniendo a jugar el miércoles, pues a que tengas cualquier problema muscular. Son 4 días y ya ahora no tienes partido por delante. Ya lo sé, ¿no? Pero lo puedes poner. Pero la lesión está bien. Sí, yo le digo que lo ponga, pero luego la lesión se la traga el míster, y al que le criticamos es al míster. A mí no me parece que ayer... De hecho, estamos alabando el plan de partido. Digo, el caso de Soler no es titular porque ha venido más tarde. El caso de Bryce, él mismo reconoció en sala de prensa. Tuvo una oferta
para salir a Arabia. Yo creo que él se vio fuera. Y yo no sé hasta qué punto la llegada de Soler tiene que ver con que Brais estuviera a punto de salir. Lo que pasa es que luego no se dio esa salida. Entonces ahí tienes dos jugadores, evidentemente, o uno u otro. Porque cuando veamos, cuando recuperemos a Ángel, pues a lo mejor a Soler y Brais le vemos jugando juntos muy poquito. Y luego es verdad, Zakarian viene de estar la temporada pasada en blanco. Y Susic sí que Susic es ya un expediente ahora. X, Sí. porque a mí el año pasado me gustó, hasta que se lesionó la rodilla me gustó, y el partido de Copa que hace en el Bernabéu, 1 de abril, estando todavía así con la rodilla que terminó hasta final de temporada un poco tocado, me parece que hizo un partidazo. Y, o sea, porque son y desde el futbolistas día de Mallorca, que tienes sí, y que has decidido conservar en tu plantilla. Que es verdad que mira, si tienes 4 jugadores, 3 que han costado, uno 10, otro 11 y otro 14, pero creo que son circunstancias que la Real yo creo que se blinda con Carlos Soler porque cree que puede salir Brais ante la oferta que tiene Arabia Saudí, y ahora tienes aquí a 2 jugadores. Entonces, bueno, los 2 a la vez va a ser diferente, o sea, va a ser difícil que juegues. Dices, vale, no me protejo con Soler, vale, se va Brais y diríamos, joder, es que nos hemos quedado sin centro del campo, porque en la tercera altura ya no tenemos a nadie. No sé, al final el fútbol no todo es 2 más 2, 4, ¿no? Y muchas veces le achacamos a la Real, por un lado, pues eso, que no sea ambicioso, y cuando pues resulta que también le criticamos, ¿no? Un lujo que la Real no se puede permitir. A mi entender. Tener este tipo de jugadores en el banquillo, por tenerlos en el banquillo. No estoy diciendo que tengan que jugar. Luego salieron, Pero me resulta curioso que tengas un equipo como la Real, tenga a 4 tíos fichados que te has gastado 40, 45, 50 millones en ellos, sentados en el banquillo. Susic no sale, Zakarian no sale. ¿En qué quedamos? O sea, está claro que Zakarian lleva 3 temporadas. Del que la ha fichado, del que la ha mantenido, del que no la ha 3 temporadas. Pero hay algo ahí que no funciona. No, porque está claro que no se ha traducido la calidad de los jugadores en rendimiento. Claro. Al menos en el caso de Zakarian. Es muy buen jugador. Salió el año pasado contra el Leganés y en media hora casi mete 3 goles. Pero claro, no ha dado rendimiento porque no ha podido jugar. O sea, sí. Y Susic, desde el día del Mallorca, la temporada pasada, que se le pitó a raíz de las declaraciones que hizo, pues no le ha dado la vuelta. Es que no le ha dado la vuelta, y cuando sale es un alma en pena. Pues igual tenía que haber Pero salido. creo que es un buen futbolista. Y a la edad que tiene, 2002 es, ¿no? Me parece un extraño futbolista, pero hay que recuperarle. Empezando por él. Él tiene que recuperarse a sí mismo. Ahí está el ejemplo de Odriozola. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la Real ha invertido en jugadores que luego, en este caso, no se han traducido hasta el momento en rendimiento, como dice Ángel. Para cerrar este apartado de recuperaciones, plan de partido, Sadik. Me lo dice sonriendo. Ahí vamos a opinar, yo creo que... Bueno, diferente. Parecido, ¿no? Parecido. Sí. Insisto, lo Es dije verdad la que semana pasada, es yo un creo futbolista que no merece las oportunidades que está teniendo. Yo ¿No creo las merece? Que cada vez que vayamos a preguntarle a Sergio, Sí. va a decir, es un futbolista que hay que recuperar. Y me O parece- que está recuperado. Porque creemos Desde luego, que lo mejor para la Real es que si van no. pasando las semanas se entrene cada vez mejor y que pueda aportar. No lo está demostrando en el terreno de juego, que está Eso es recuperado. verdad. Ayer tampoco- insisto que por su proceder en las últimas semanas y en los últimos tiempos, no merece las oportunidades que está teniendo, y que pase por encima de Jon Carricaburu, que yo entiendo que esté molesto por esta situación. No entiendo la razón por la que juega Sadik. Razón deportiva no hay, porque lleva 3 años sin dar razones deportivas, salvo igual en el Valencia, pero bueno, eso fue otra En cosa. otro contexto, Vale. sí. El otro día no nos dio. O es Maradona entrenando en Zubieta, o una fusión entre Maradona y Van Basten entrenando en Zubieta, o no lo entiendo. Y desde luego prefiero no pensar en otras razones que no sean deportivas. Sí se me ocurre que yo entiendo que Sadik, creo saber que es un elemento que puede ser tóxico dentro del vestuario, y que será mucho más si no juega. Entonces, es una manera de mantenerle, no sé si contento, pero sí tranquilo, darle minutos e implicado en el proyecto. Pero vaya, creo que se está pisando un poco a Carricaburu, y creo que un jugador que ha tenido ese comportamiento con la Real, que no fue a ver un partido de su equipo contra el Español, entre otras cosas, que no hizo nada por estar en forma, todavía, por lo menos en septiembre, no merece tener minutos en la Real. Hay que hacer mucho más. Como ha hecho Carricaburu, que se ha batido el cobre durante todo el verano, al margen de la calidad que no ha demostrado Sadik, que no sé quién es mejor, pero por lo menos se ha dejado la piel para ganarse sus minutos en la Real, y ahora se las está ganando las oportunidades alguien que no las merece, como Sadik.
¿Quieres puntualizar algo? Sí, no, yo estoy de acuerdo en que no se merece esas oportunidades de momento. O sea, para mí es por más eso digo una cuestión temporal. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque lleva entrenando con el equipo pues semana y media y apenas con 10 días ya tuvo oportunidad de jugar contra el Mallorca y ahora contra el Barcelona. Aparte de lo que dice Ángel, que el día del Español ni siquiera se digna ir al campo a ver a sus compañeros. Para mí es muy pronto para haberse ganado una oportunidad por parte del entrenador. Yo conmigo no hubiera jugado contra el Mallorca, no hubiera jugado contra el Barcelona y no hubiera jugado contra el Rayo. Y ya cuando vives un mes y el parón, 5 semanas demostrando cada día que quieres jugar y que estás a tope, entonces ya entra como uno más. Pero tan pronto me parece que no, porque yo sí coincido con Sergio en que evidentemente todos los activos que tienes en la plantilla pues hay que ponerlos en valor, pero tampoco deportivamente ha demostrado nada y para mí fue una pena porque yo creo que el técnico pues al final haría su ecuación y su visión del momento, es decir, tengo a Oyarzabal en la izquierda que centra buenos balones, tengo en la derecha también, tengo a Ataque Cubo, a lo mejor como el día del Mallorca, a Guedes, que pone buenos balones, pues voy a poner a alguien que tiene presencia en área, ¿no? Como Saidi. Me imagino que sería por eso, no sería por... Ningún entrenador se echa piedras contra su propio tejado. Pero yo me he quedado con las ganas de ver a Karrikaburu porque le había dado sus opciones, creo que no lo había hecho mal a pesar de no meter gol y yo creo que podía haber aportado más que Sadik en estas 2 oportunidades que ha tenido el nigeriano. A partir de ahí, pues bueno, después del parón de octubre hablamos y si de verdad entrena, no se lesiona, me parece uno más. Pues estos son nuestros apuntes de un partido que, como venimos diciendo durante todo el programa, pues con un resultado desfavorable, pero con sensaciones positivas. Parece que la Real empieza a ser más madura y da pasitos hacia adelante. Vamos a cerrar el programa ahora, pues hablando un poco de ese equipo femenino y, por supuesto, también del Sanse, que está en segunda. Se abona al empate y prácticamente son casi iguales los partidos del Sanse. Sí. Se le siguen haciendo largos los partidos al Sanse, lamentablemente, y en esta ocasión, además, yo creo que tuvo una clara opción de ganar, porque, bueno, incluso tuvo un penalti a favor con 1-0. Yo creo que está compitiendo muy bien, salvo en esos tramos finales de partido en el que siempre, le supera el rival. Está claro que Jon Ansotegui está intentando dar oportunidades a todos, casi está dando prioridad a hacer partícipes a todos, incluso el resultado, porque bueno, parece que importa menos, pero tampoco entiendo mucho que no juegue María Ezcurrena hasta casi el final del partido. Pero insisto, creo que el Sanse sigue siendo competitivo. Da gusto ver al Sanse en algunos momentos con un Mikel Rodríguez que está estelar, impresionante. Pero es verdad, sigue pagando un poco la pipiolada, está ahí metido en la parte baja de la clasificación y es porque los partidos siempre se le complican. Bueno, tampoco entendí por qué tiró Perú Rodríguez el penalti, pero bueno, ellos sabrán. Probablemente los había ensayado y era el mejor. Sí, o estaba María Ezcurrena en el banco, estaba ¿no? María Ezcurrena, que suele lanzar, claro, sí, y yo creo también, no sé si se le hacen largos, que sí es verdad que nos empatan al final, pero es que está jugando con la defensa que está jugando. Sí, también. Si mirabas, tu lateral derecho era Rupérez, el izquierdo era Balda, y los centrales, si has traído a Akita, que está en el Mundial Sub-20 de Japón, pues le pones a Akita con Luke Mbeitia, ¿no? Y luego tienes ahí a Perú, que al final Perú está sosteniendo la defensa, pero ayer estás jugando con un lateral como es Balda de central, con Agote, que para mí está siendo una de las revelaciones otro partidazo, de este inicio de temporada, y con Dadie, que también lo está haciendo muy bien. Al final metes a John Garro, entonces que también tiene ficha del C. Entonces sí, se está haciendo largo, pero por ejemplo, el gol de ellos fue una transición. Y te meten gol. No fue un aluvión tampoco de ocasiones de que el Sanse se vino abajo. Y bueno, pues tienes momentos de partidos que no aprovecha, como ha dicho Ángel, ayer ese penalti, porque del minuto 15 al 60 más o menos, yo creo que el Sanse lo hace muy bien. Que merece ganar los partidos por juego, no por llegadas, porque muchas veces dices, no, es que he generado llegadas, pero es que son llegadas que al final están sustentadas en un buen juego, ¿verdad? Que, pues bueno, pues al final es una victoria y 3 empates, ¿no? Estás ahora mismo fuera de los puestos de descenso, pero con los mismos puntos ya,
que el que viene por detrás y necesita. Ahora vas a Granada, ¿no? Otro equipo. Es que aquí no Pues para. muy complicado. Claro, No sí, hay. sí. Y No. la pena es eso, que los partidos, ya no te hablo del de Eibar. ¿Y el Granada no es. ¿El Granada no va último? ¿No ha empezado Sí, bien? pero al final son equipos que. Son equipos que evidentemente, están con un hechos potencial, para exacto. para Sí, subir. sí. Sí. Como dice Ángel, al final no sé si son rotaciones, porque también es necesidad, ¿no? Que jueguen chavales del C. Ayer mismo estuvo calentando Iker Calderón de central, que también es del C, salió John Garro. Al Y final, jugó de titular Ezeizabarrena. Ezeizabarrena también. Sí. Miquel me parece, a mí... Agote, Os quería preguntar pero por lo de Miquel. Miquel es un escándalo. A mí me Bueno, parece decía jugador llegó a decir el locutor que era uno de los mejores jugadores que hay en segunda división. Sí. Y es de Getaria, es de la Real, ¿no? La verdad es que es una pasada cómo está jugando todos los partidos, además, con una jerarquía, con una superioridad, con un aplomo, porque realmente, lleva ya unos cuantos años en el Sanse, pero es un chaval, ¿de qué año? Del 2002. Del 2002. Bueno, es conozco bien joven porque todavía. en Es una faena porque, la Real tiene centrocampistas de sobra, pero ahora mismo A mí me parece- no podría subir hasta enero. La Real tendría que subirlo en enero por una cuestión de edad, pero desde luego, Lo que pasa es que si, este año si no el que tienes- juega en el primer equipo tiene que ser el jugador del Sanse que destaca, que despunta por encima del resto, desde luego Miquel se lo estaría mereciendo de sobra. Yo creo que y también el Tommy año que Carbonell viene- está muy bien, ¿eh? El año que viene yo creo que va a ser jugador del primer equipo. Sí. Y además para dar que hablar, porque hablamos muchas veces de Pedri en el Barça, ¿no? Ayer. Sí. Creo que mide lo mismo, 1,74. Y aquí parece que 1,74 Ya.